Hola, buenas noches, bienvenidos a 7x7. Hoy he venido a hablarles de Ollanta Humala. Yo no soy su amigo, no quiero ser su amigo, soy su enemigo. Yo soy leal a mis amigos, que son muy poquitos, cada vez menos, pero principalmente soy leal a mis enemigos. Y a Humala, Ollanta, lo considero mi enemigo. No lo conozco. Prefiero no conocerlo. Tampoco conozco a su esposa Nadine. No tengo apuro en conocerla. Hay demasiados adulones en el Perú que les rindieron loas y alabanzas cuando ellos ocupaban el poder. Ahora ambos, Ollanta Humala y Nadine Heredia, él con 59 años cumplidos ya, ella con 45, padres de 2 hijas y un hijo, están de nuevo en líos con la justicia. Esta noche les voy a contar por qué. Principalmente porque en la campaña presidencial de 2006, Ollanta Humala se vendió al espadón venezolano Hugo Chávez. Y en la siguiente campaña presidencial de 2011, cuando fue elegido presidente del Perú, se había vendido a la empresa constructora brasileña Odebrecht, entre otras constructoras brasileñas. Quiero decir, antes de comenzar, que yo no deseo que Ollanta Humala y Nadine Heredia vayan de nuevo a la cárcel. Ya estuvieron en prisión, casi un año. Y luego han sido condenados a arresto domiciliario. Para mí eso no sería una condena. No salir de mi casa sería formidable. Sería un premio, una recompensa. Pero es que yo estoy loco. Aún si, como creo yo, Ollanta Humala se vendió al dictador Chávez y luego a la empresa brasileña Odebrecht, bueno, ya estuvo preso, su esposa también, tienen 3 hijos, la mayor de 18, luego una niña de 15 y luego un niño de 11 años. De manera que yo no me voy a ensañar con mis enemigos, Ollanta Humala y Nadine Heredia. Considerándolos culpables, espero que no vuelvan a la cárcel. Me dan pena, me inspiran lástima. Por el bien de sus 3 hijos, espero que no los regresen a prisión. Debe de ser muy horrible estar preso, ¿verdad? Yo alguna vez definí el éxito, mi medida del éxito personal, como no haber estado nunca una sola noche en la cárcel. Dicho eso, entonces, que no deseo que vuelvan a la cárcel, aunque los considero culpables, y que creo que un castigo justo sería inhabilitarlos de ocupar cargos públicos en el futuro, quiero decir también, como circunstancia quizá atenuante a la conducta bastante impresentable de Ollanta Humala, que le tocó un padre tóxico, un padre de cuidado, ¿no? Isaac Humala, viejo militante comunista. Comunista de toda la vida, terco, porfiado, hasta el final. No va a cambiar. Casado con doña Elena Tasso. Ollanta, el tercero de 7 hermanos entre Isaac y Elena. El primero se llamó Ulises. Lo conocía él, sí. Lo entrevisté en El Francotirador. Me pareció un tipo simpático, agradable. Se confundió, fue candidato presidencial, sacó 6 votos, pero lo recuerdo con cariño. Ulises no estaba dotado para la escuela militar, por eso defraudó a su padre Isaac. No hizo la carrera militar, porque Isaac, viejo militante comunista, quería que uno de sus hijos fuera presidente del Perú. Pero no a través de elecciones democráticas, no, qué ocurrencia. Estas cosas a Isaac Humala le parecían cosas burguesas, afectadas, amariconadas. No, él quería que sus hijos siguieran la carrera militar y luego dieran un golpe de Estado y luego alguno de ellos
fuera dictador. Casi lo logró, ¿ah? Casi, porque Ollanta y su hermano menor Antauro dieron no uno, pero 2 golpes de Estado. A eso iremos luego. Ambos fracasaron. Ya luego Ollanta en 2011 ganó en buena lid, democráticamente. Ulises entonces el primero que con buen juicio evitó la carrera militar, intelectual, buen corazón. Luego Ivosca, la segunda, que es fanática religiosa y que vive en Suiza, cuyo hijo murió en circunstancias francamente extrañas, violentas, una madrugada en Lima. Debió de ser una tragedia para la familia. Ollanta, nacido el año 62, que fue presidente, es todavía joven, no ha cumplido 60 años. Y ya es expresidente constitucional, no cualquiera lo es, y ya estuvo preso. No cualquier presidente, bueno, en realidad me corrijo, cualquier presidente en el Perú termina en la cárcel. Luego viene su hermano menor Antauro, enseguida Alexis, mejor conocido en la familia como Pachacútec, si será una familia de locos, y finalmente nacieron, atención a los nombres, ya digo, Isaac Humala, el papá, era un padre de aquellos, Cusicóyur, yo no conocía este nombre, e Imazúmac. Además de esos 7 hijos que le hizo a Elena Tasso, don Isaac Humala, viejo militante comunista, machista, orgulloso, sin remedio, tuvo otros hijos fuera del matrimonio. Tuvo un hijo con una alemana, una niña, Druma, con una costurera que servía a la familia, la niña se llamó Emara, y violentó sexualmente a una empleada doméstica llamada Damas. Tuvo una niña llamada Violeta. O sea, una joya el papá de los Humala. Digo todo esto para entender que ser hijo de Isaac Humala debe de haber sido un lastre, un baldón bastante pesado, ¿no? Yo también soy hijo de un dictador familiar. Mi padre me insultaba, me pegaba, me daba correazos en las nalgas, me llamaba mariquita y bailarina de ballet. Y así salí. Entonces, lo que le pasa a un niño en los primeros 8 o 10 años de su vida es capital para entender luego en qué termina, ¿no? Y claro, cuando los niños Humala, Ulises, Ollanta, Antauro, se asomaban a la adolescencia, ya su padre los obligaba a los 13 años, a los 14 años, a leer a Marx, a leer a Engels. Entonces deben de haber sufrido bastante estos pobres chicos, ¿no? Y quizá Ollanta el que más, no lo sé. Bueno, Ollanta fue a un colegio Hans Christian Andersen, fue a otro colegio japonés, Unión, fue, entiendo, al franco-peruano. Siempre fue mediocre, ¿ah? Como estudiante fue mediocre, como cadete en la escuela militar fue súper mediocre porque la primera vez no entró. Es el primer caso que yo conozco de alguien que postula a la escuela militar de Chorrillos en Lima y no entra. Es decir, tienes que ser bastante bruto para no entrar a la escuela militar, ¿no? Porque tengo para mí que quienes postulan a la escuela militar genios no son, ¿no? Bueno, Ollanta Humala no entró a la primera. Su padre Ulises, el viejo comunista, estaba decepcionado de él. Porque además el mayor Ulises tampoco quería hacer la carrera militar. Y el viejo Isaac decía, ¿y cuál de mis hijos va a tener entonces la bolsa testicular para ser general y dar un golpe y ser dictador del Perú? Dictador comunista del Perú, ¿no? Claro. Bueno. Entonces Ollanta Humala estaba perdido, postuló a la Universidad Ricardo Palma, entró, pero a su papá esto no le pareció ningún mérito. Y su papá, testarudo, movió sus hilos, apeló a sus influencias y con vara, como se dice en el Perú, logró que a la segunda Ollanta entrara a la escuela militar. Hizo allí carrera militar. Un año después, su hermano Antauro, que había sido expulsado del franco-peruano, porque ya en el colegio este Antauro era díscolo, violento y niño terrible. Va. Ambos hicieron carreras absolutamente mediocres en la escuela militar. Ollanta terminó en el puesto 59 de su promoción, y a lo mejor eran 62, ¿no? Y Antauro terminó en el puesto 105, o sea, un desastre. Bueno,
Y saltan a la notoriedad, ustedes recordarán, en el Perú, a finales de la década de Fujimori. Año 2000, octubre quizá. Ya esa dictadura estaba podrida, descompuesta, apestaba, hedía. Fujimori perseguía a Montesinos, Montesinos se escondía, Fujimori huía cobardemente a Tokio, Montesinos huía en un velero a las Galápagos y a Costa Rica. Esto lo he contado en noches anteriores. Entonces se sublevan, se alzan en armas, dan el primer golpe fallido, Ollanta Humala y su hermano menor Antauro, en Locumba, Moquegua. El golpe de su fracaso. Ollanta Humala tiene que disfrazarse de lustrabotas para que no lo arresten y se esconde en casa de amigos, al sur del Perú, en Tacna. Esta fue la primera tentativa de los Humala para capturar violentamente el poder. Luego, Toledo, el presidente borrachín, el presidente ladrón, quizá el presidente más ladrón que ha tenido el Perú en su historia, despacha a Ollanta Humala como agregado militar en París y luego como agregado militar en Seúl, un cargo que no existía y que fue creado para Humala, Ollanta. Y el primer día del año 2005, esto ustedes ya lo conocen mejor que yo, y de esto yo he hablado suficientemente, Antauro Humala da un golpe de Estado, captura a un cuartel policial en Andahuaylas. Su hermano Ollanta, esto lo veremos luego, lo respalda telefónicamente desde Seúl. Este fue el segundo golpe fallido, fracasado que dieron los hermanos Humala. Luego, Humala regresa a Lima, Ollanta quiero decir, y se queda sin juego. Ya no tiene carrera militar, tiene una pensión militar ínfima. Es todavía un hombre joven, ¿no? Y entonces su mujer, que es ambiciosa, que está picada por la codicia, que es trepadora, arribista, proviene de una familia humilde, también ayacuchana, como los Humala, los Heredia, ¿no? Una familia humilde de Ayacucho, don Ángel y doña Antonia. Se ve que es ella, Nadine, la esposa, que había estudiado en la Universidad de Lima, que había tenido una banda musical, quien empuja a Ollanta, más apocado, más pusilánime, a meterse en política y a fundar un partido fantasmagórico, el Partido Nacionalista, con los reservistas que él y su hermano Antauro habían digamos, levantado o persuadido para acompañarlos en sus extravíos violentos, golpistas. Muy bien. Dicho todo eso, quiero dar un pequeño salto porque voy a contar dos cosas capitales hoy. Cómo Ollanta Humala se vende a Hugo Chávez en esa campaña. Vamos a ir luego a Odebrecht, pero me gustaría comenzar ahora con los de Chávez, ¿no? Para ir cronológicamente. Ollanta Humala no conocía a Chávez. Estamos hablando del año 2005. Quería conocerlo. Lo veía con profunda admiración. Quería ser el hombre de Chávez en el Perú. Entonces su esposa Nadine, tan ambiciosa y trepadora ella, a mediados de 2005 empieza a llamar a la Casa de Gobierno en Caracas, al Palacio de Miraflores. Se han contado 26 llamadas que hace Nadine pidiendo que Hugo Chávez recibiera en Caracas a Ollanta Humala. Pero Ollanta Humala era un don nadie, ¿no? Era un teniente coronel pasado al retiro que había dado dos golpes fallidos, uno el año 2000, otro el año 2005, y que no parecía tener futuro. Entonces Ollanta y Nadine se hacen invitar a Caracas a un seminario y consiguen a fines de mayo de ese año 2005, un año antes de las presidenciales peruanas, que Chávez los reciba a las 2 de la mañana. Y ahí aparentemente Chávez comprende, Chávez era muy listo, muy astuto, que Ollanta Humala tenía un potencial y podía llegar a ser jefe de Estado en el Perú,
cómo ocurrió. No al año siguiente, pero 6 años después. De manera que Chávez da instrucciones a sus contertulios y apandillados, a sus escuderos y lugartenientes, para financiar a Ollanta Humala y Nadine Heredia, su esposa. Ya desde mediados de 2005, Nadine Heredia, a través de su mamá y de su mejor amiga, empieza a recibir dinero desde Caracas. Ese semestre recibe como $90.000. Al año siguiente, que fueron las elecciones presidenciales, los montos que llegan desde Caracas en dólares en efectivo, por supuesto, se multiplican. Y entonces llegaban ya no vía transacciones bancarias, sino en valijas diplomáticas. Chávez envía desde Panamá, donde es expulsada, a una mujer diplomática, pero en realidad espía, pero en realidad infiltrada, de nombre Birly Torres. La nombra encargada de negocios en Lima, junto con su esposo Ramón López. Desde Caracas despachaban las maletas a Lima, a la embajada venezolana en Lima, a nombre de Birly Torres y su esposo Ramón López, llenas de dinero en efectivo. Maletas que podían pesar 8 kilos, 10 kilos, 12 kilos. Maletas que podían tener $500.000, $800.000, $1 millón. Esas maletas eran entregadas a la pareja, Ollanta Humala, Nadine Heredia. Iban a la embajada venezolana en Lima y ahí las recogían, y con ese dinero sufragaron copiosamente su aventura presidencial del año 2006, que mal diría yo que fue una aventura fracasada. No lo fue, porque pasó a la segunda vuelta el señor Ollanta Humala y en el balotaje perdió con Alan García, pero quedó como el jefe de la oposición. Ya no era un don nadie, era el líder de la oposición en el Perú. Recordemos en esa campaña de 2006 cómo Hugo Chávez, con verbo flamígero, incendiario, atacaba de un modo vicioso al candidato Alan García. A la postre le hizo un favor. Pero por supuesto el bandido, el corrupto y el truán era Chávez, ¿no? Dios en aquella ocasión libró al Perú de que Humala, que era un peón o un alfil chavista, ganara. Tuvimos suerte, ¿no? Y Alan García ganó y fue un muy buen presidente en lo que a mí respecta. Pero era claro, era inequívoco y no lo disimulaba que el dictador Chávez, que financiaba mes a mes vía valijas diplomáticas a su hombre en Lima, Ollanta Humala, daba vivas a los gritos por él. Pero Chávez, por suerte, se equivocó, Alan García no estaba condenado a la derrota y ganó. Y menos mal que ganó, y fue un buen presidente. Y menos mal que Humala perdió en aquella ocasión, ¿no? Porque de haber ganado, con toda seguridad habría convertido al Perú en una satélite más del chavismo, en una colonia del chavismo. Habría sido procónsul de Chávez en Lima. En otra ocasión y en aquella campaña, Chávez también, acompañado del presidente uruguayo Pepe Mujica, aludía a su gran amigo y hermano bolivariano Ollanta Humala. Téngase en cuenta que llegaban todos los meses las maletas con dinero para Humala, que estaba en Lima, llegaban a la embajada venezolana a nombre de Birly Torres. Téngase en cuenta entonces que Humala se vendió a Chávez. Ahora ustedes me dirán, no, pero es que él coincidía ideológicamente a Chávez. Bueno, como quieran decirlo ustedes. Recibió dineros de Chávez en la campaña presidencial de 2006. No fue embajador, fue agregado militar en París y en Seúl. Bueno, en esa campaña que perdió se vendió a Chávez. 5 años después se vendió, no a Lula exactamente, aunque gracias a Lula, Marcelo Odebrecht dio la orden de que su constructora le diera $3 millones a Humala. Se vendió a Odebrecht, ¿no? Y a otras constructoras, por ejemplo OAS, también brasileña, que hacía obras en Lima. Pero a eso vamos a ir en el segundo segmento, ¿no? En esta, ya cuando Chávez recibía en el Palacio Miraflores en Caracas a Ollanta Humala, presidente electo, Ollanta Humala, que había recibido los dineros de Chávez el año 2006, que había recibido los dineros de Odebrecht el año 2011, ganador en las elecciones de segunda vuelta frente a Keiko. Yo apoyé a Keiko y volvería a apoyarla. Me enorgullezco de no haber votado por el señor Ollanta Humala nunca, porque era chavista, solo que lo camuflaba, lo disimulaba. Chávez lo recibió.
Y si ustedes creen que Humala no era chavista en 2011, recuerden el encuentro entre ambos, por favor. Chávez era un militar que, extrañamente, hablaba bien. O sea, era un militar atípico. Era un militar y un buen orador. Humala, mediocre en todo, era un militar que hablaba mal, que hablaba pésimo, que daba pena cuando hablaba. Humala fue siempre mediocre, consistentemente mediocre. Fue mediocre en el colegio, fue mediocre en la escuela militar, fue mediocre como capitán Carlos, fue mediocre en su primer golpe de Estado porque fracasó, fue mediocre en su segundo golpe de Estado porque fracasó, y fue mediocre como presidente sobre todo, ¿no? O sea que siempre fue mediocre, siempre. No por eso deseo que vuelva a la cárcel. Espero que no lo condenen nuevamente a prisión, me dan pena sus hijos, ¿no? Pero no se crea que cuando Humala gana la presidencia con dineros de Odebrecht, no le debía favores a Chávez, o no era chavista. Claro que era chavista. Les debía favores a Chávez y a su claque corrupta, y a Lula, Marcelo Odebrecht y a su camarilla corrompida. Claro que estaba jubiloso Chávez. Si Humala, desde el año 2005, cuando Nadine llamó 26 veces por teléfono a Chávez mendigando, rogando, implorando una entrevista entre Chávez y Humala, desde el 2005 Chávez sabía que Humala era su títere, su marioneta en el Perú, que recibía dinero por valija diplomática. ¿Cuánto dinero recibió Humala de Chávez? Yo no tengo la cantidad exacta, ¿no? La inteligencia de Estados Unidos calcula que fueron más de 5 millones de dólares, eso seguro. Solo para la campaña de 2006. Hubo un incidente en la policía de aduanas en Lima, antes de las elecciones de 2006, en el cual se intercepta una valija que llevaba $850.000 para Birly Torres, la encargada de negocios venezolana en Lima. $850.000 que eran para los Humala. Debido a ese incidente, el entonces presidente Toledo llamó a Chávez a pedirle explicaciones. Chávez no se fatigó en darle ninguna explicación. Pero quiero decir, Chávez estaba extasiado cuando ganó su hombre en Lima, ¿no? Ollanta Humala. Y Humala, para ser justo, era chavista, pero también era lulista, ¿no? O sea, Humala, el año 2006, cuando va a votar, lo acompaña Maduro. Le decían Nico. Ollanta y Nadine, a Maduro, que los acompaña a ir a votar en la primera vuelta de 2006, le decían Nico. Nico. Bueno, Maduro, el que es ahora dictador de Venezuela, ¿no? El sucesor de Chávez. Entonces, entiéndase que Humala viene a ser un monstruo que crean su papá comunista, Chávez el 2006 y Lula y Odebrecht el 2010 y 2011. Es una hechura, es manufacturado por esas manos tan delicadas. ¿Ah? Y tuvimos suerte el 2006 porque Alan García, que en paz descanse, nos salvó de Ollanta Humala, ¿verdad? Y de convertirnos en una colonia del chavismo. Tuvimos suerte el 2011 porque Chávez se enfermó de cáncer. En ese momento, cuando Chávez reunía a los dos Humala, a Ollanta y a Nadine, y los recibía con todos los honores en Caracas, en el Palacio de Miraflores, Chávez ya sabía que estaba gravemente enfermo. Vivió 1 año y medio más, murió a principios de 2013, o quizá a fines de 2012 en La Habana. Pero el cáncer salvó al Perú de que Humala en el poder fuese desembosadamente chavista, porque Chávez se enfermó y se murió. Y fuera Chávez del teatro de operaciones, Humala no se sentía ya entonces tan presionado por su antiguo amigo, mentor y financista, ¿no? En esta ocasión, en aquel encuentro, ya Chávez mencionaba su enfermedad al cáncer como una emboscada biológica. Es decir, que el cáncer, en cierto modo, no salvó de que Humala presidente fuera todo lo chavista que hubiera querido ser, tal vez, bajo la influencia de Chávez vivo. Y Ollanta Humala lo miraba a Chávez, dictador, a Chávez, adulón de Fidel Castro, a Chávez, autor de una verdadera masacre contra las libertades en Venezuela, a Chávez, culpable de la desgracia, la miseria, la humillación que ha infligido a millones de sus compatriotas, que ha tenido que
irse caminando al exilio, caminar miles de kilómetros. Humala miraba a ese Chávez tan pernicioso en la región como si fuera Jesucristo, Buda o Mahoma, ¿no? Lo miraba arrobado, embriagado, pero claro, si Chávez le había financiado su aventura política al comienzo y Humala le debía millones de dólares al chavismo. Por supuesto que lo tenía que mirar así, con los ojos lacrimógenos de emoción. Vamos a la primera pausa. Al volver, como después de haberse vendido a Chávez, Ollanta Humala se vendió por mínimo, dicho por ellos mismos, los de Odebrecht, $3 millones a Marcelo Odebrecht y Jorge Barata en la campaña de 2011, que acabó ganando. Ya regresamos. Y una cosa resulta indesligable de la otra, de su esposa Nadine Heredia. Él está a punto de cumplir 60, ella tiene 45. Quieren devolverlos a la cárcel, 20 años de prisión para él, 26 años de carcelería para ella. Yo no veo eso con simpatía. Yo soy un hombre feliz, ¿saben? Soy un hombre tan feliz que no necesito que mis enemigos vayan a la cárcel. No me hace feliz que mis enemigos sufran, sean alejados de sus hijos, adolescentes o niños, se vean privados de su libertad. No necesito eso para sentirme contento. Estoy suficientemente contento en casa, con mi mujer, con mis hijas, con mi vida sedentaria, perezosa. Entonces, no quiero que los metan presos. Me daría por bien servido si los inhabilitaran de ejercer cargos públicos, ¿no? Porque me pareció bastante insolente por parte de Ollanta Humala postularse de nuevo a la presidencia, ¿no? Cuando se conoce que se vendió a Chávez, un dictador, y a Odebrecht, ¿no? Una empresa corruptora, refinada en pagar coimas. A eso vamos ahora. No se puede hacer política sin dinero, ¿no es verdad? Y esto Nadine Heredia lo entendía mejor que su esposo, Ollanta Humala. Por eso Nadine Heredia, el año 2009, más o menos, 2010, trata de que su esposo Ollanta, siempre tan apocado, tan pusilánime, de pocas palabras, porque no tiene nada que decir realmente, se reúna con Vargas Llosa, cosa que ocurre en Madrid a mediados de 2009. Era obvio que Ollanta Humala quería ser presidente y postularía una segunda vez, como ocurrió. Y a fines de ese año 2009, Nadine Heredia asalta casi o embosca al presidente brasileño Lula da Silva de visita en Lima, en el Swiss Hotel, se reúne con él y le explica sus planes. De nuevo, siempre la trepadora, la revista y la ambiciosa es ella, Nadine, ¿no? La que jala la carreta del poder, ¿no? Y Humala va detrás, un poco remolón. Bueno, así las cosas, después de hablar con Lula, del mismo modo que Nadine había propiciado ese encuentro tan improbable el año 2005, mayo, en Caracas, con Chávez, llamando 26 veces por teléfono a la Casa de Gobierno, a la oficina presidencial de Chávez, hasta que lo consiguió, terca la mujer. Nadine se reúne con Lula y le explica: nosotros vamos a ser candidatos otra vez y que ahora ya Ollanta no quiere ser tan discípulo de Chávez, sino quiere ser tu discípulo, Lula. El modelo ya no es Chávez, es Lula. Lula queda encantado, por supuesto, ¿no? Entonces, desde ese momento, Lula empieza a mover sus influencias para que ciertas constructoras brasileñas con intereses en el Perú, por ejemplo OAS, empiecen a mojarse con los Humala. Todo el año 2010, OAS se ocupa de mandarle a Nadine Heredia $9.000 mensuales puntualmente. Gracias a Lula, primer milagrito de Lula. Pero luego vendría el tremendo milagro de Lula, ¿eh? Y esto no lo voy a contar yo, sino lo va a contar pormenorizada, detalladamente, Jorge Barata, que era el hombre fuerte, el factotum de Odebrecht en el Perú. Lula habla con Marcelo Odebrecht, el dueño de esa mítica compañía constructora en Brasil, con intereses en toda América. Marcelo, nieto del fundador de esa mítica compañía, y Lula le dice a Marcelo Odebrecht, quiero decir, le ordena, ¿no?, que tiene que financiar la campaña de Ollanta Humala en el Perú. Marcelo Odebrecht se queda sorprendido porque Ollanta Humala en las encuestas no figura o está muy rezagado,
y porque además tiene a Ollanta Humala, si acaso lo tiene en el radar, como un líder de izquierda populista, autoritaria, demagógica, chavista, o sea, un líder de izquierda anticapitalista, ¿no? Por lo tanto, un adversario. Entonces, debido a que Lula mueve sus hilos y a que Marcelo Odebrecht recibe el mensaje de Lula y se lo transfiere a su factotum en Perú, Jorge Barata, Barata empieza a entregar dineros en efectivo a Nadine Heredia. No a Ollanta, a Nadine Heredia. Lo ha contado a la justicia de su país el señor Jorge Barata, y el relato o los fragmentos que he querido escoger comienza así. Como Marcelo Odebrecht le dice, le vamos a dar plata a Ollanta Humala. Y como Barata le dice, estás loco. Ollanta Humala está en contra del capitalismo, del libre mercado, está en contra de nosotros, no es nuestro aliado. Yo conocí a don Jorge Barata, comí con él en el Club Nacional, en el centro de Lima. Fue muy amable conmigo, veía con simpatía mi precandidatura libertaria y estaba quizá dispuesto a financiarla con un monto menor, ¿no? No 3 millones de dólares como le dio a Nadine Heredia, la esposa de Ollanta Humala. Lo dice él, no lo digo yo, 3 millones de dólares. Y la cifra no la eligió él caprichosamente, se la impuso su jefe, Marcelo Odebrecht. Pero esto les creaba un problema en Lima a Nadine Heredia y a su esposo, el apocado pusilánime Ollanta Humala. ¿Cuál era el problema? El problema es que la plata la entregaba Barata o la gente clave de Odebrecht en Sao Paulo a Garreta y a Fabre, publicistas, asesores de campaña de Ollanta Humala. Pero la plata pasaba por Garreta, pasaba por Fabre y ellos naturalmente cobraban peaje, ¿no es cierto? Se quedaban con una comisión. Entonces ya los montos llegaban más adelgazados a manos de Nadine Heredia y de Ollanta Humala, ¿no? Llegaban adelgazados. Los publicistas Garreta y Fabre, brasileños, que dirigían la campaña de Ollanta Humala, estaban encantados con este procedimiento de pago y buscaban a los jefes de Odebrecht en Sao Paulo ávidos de recibir más dinerillo, ¿no? Entonces, como Nadine Heredia, siempre por supuesto espoleada por la codicia, ¿ah? Siempre refinada para oler el dinero, sobre todo los dólares, los euros, ¿no? No tanto los soles peruanos, ella protesta y le dice a Barata, yo no quiero que la plata nos llegue a través de Garreta y de Fabre. La plata nos la tienen que dar a nosotros acá en efectivo en Lima. Barata cuenta entonces que le entregaba a Nadine Heredia en cada ocasión más o menos 200 o 300 mil dólares en efectivo y la modalidad era en carteras de dama, de alta gama, de lujo, carteras de lujo que estaban, por supuesto, bien abultadas de dólares en efectivo y que la señora Nadine recibía con profunda gratitud, ¿no? Ténganse en cuenta que cuando Odebrecht rompía la manita perfumada de Nadine Heredia, con carteras llenas de 300 mil dólares, era probablemente la empresa más importante del Perú o la empresa contratista con el Estado peruano más importante de la República, ¿no? Barata cuenta también que en una ocasión se aparece Nadine acompañada de Ollanta. Y Ollanta estaba naturalmente muy emocionado con esas entregas de dinero, ¿no? 200 mil, 300 mil dólares en cada encuentro. Ollanta pues, seguramente pensó que se había sacado la lotería, ¿no? Primero con Chávez y después con Odebrecht. Le llovían dólares en efectivo a él que había sido mediocre toda su vida. En ese departamento, en ese escondrijo, en esa cueva, mejor dicho, ¿no? Una cueva donde se encontraban estos truanes, estos zampones, ¿no? Barata tan refinado, tan austero, porque Barata parece un cura retirado, ¿no? Parece un obispo jubilado, prematuramente. Y Ollanta Humala y Nadine Heredia, babeando, codiciosos por más dólares, se encontraban en una cueva. Una cuevita que yo creo que Humala había comprado con los residuos de los dineros que le dio Chávez en la campaña presidencial anterior, ¿no? Y dice Barata que era una cueva que no estaba amoblada, ¿no? Había a lo más una mesa, unas sillas para recibir la plata, pero ni la contaban, ni la contaban. Finalmente, Jorge Barata
confirma o ratifica que en total, en esa campaña presidencial, le dieron $3 millones a Ollanta Humala. En total, ¿no? A través de Garreta, a través de Fabre, a través de Nadine, siempre en efectivo, siempre en maletitas, bolsos, carteras de lujo, y en el entendimiento natural, no hablado, de que ese dinero era a cuenta de que los Humala, si ganaban, cosa que parecía todavía remota, si llegaban a ocupar el gobierno, entonces corresponderían los favores a la empresa Odebrecht, naturalmente, ¿no? Entiéndase que cuando Odebrecht te daba dinero y estabas en una campaña política, era una contribución, bueno, era menos una contribución que un préstamo, ¿no? Era menos un aporte que una inversión. Luego lo iban a recuperar con los contratos y las obras públicas con obscenos sobreprecios que el presidente al que ya habían roto la mano les iba a confiar, les iba a entregar, ¿no? Entiéndase que este era el negocio, naturalmente, ¿no? Puede afirmarse entonces, antes de ir a la segunda pausa, que en la campaña presidencial de 2006, desde mediados de 2005, Chávez dio instrucciones para que los Humala recibieran millones de dólares en Lima, ¿no? A través de la embajada venezolana, de su encargada de negocios, Birly Torres. Fuentes de inteligencia norteamericanas calculan que los Humala en aquella campaña recibieron poco menos de $5 millones. En la siguiente campaña presidencial, solo de Odebrecht recibieron $3 millones. Sin contar los aportes de OAS, otra empresa constructora brasileña, ¿no? Ambos estuvieron presos casi un año, ahora quieren devolverlos a la cárcel. La verdad que me daría pena que los encerraran de nuevo. Pero han demostrado que no son personas honorables ni confiables. Y me parece que sería justo que los inhabilitaran de ejercer cargos públicos en el futuro, ¿no? Porque se vendieron a la dictadura venezolana y se vendieron impúdicamente a Odebrecht también. Usted me dirá, sí, bueno, como todos los demás presidentes del Perú, sí, bueno, qué pena, qué bochorno, ¿no? Dicho eso, yo me opuse siempre a los Humala, a Isaac, a Ollanta, a Antauro, incluso a Ulises, tan simpático que vino a mi programa El Francotirador. ¿Por qué me opuse siempre a ellos? Bueno, porque me parecía que defendían las malas ideas, las peores ideas, las ideas del chavismo y del castrismo. En la campaña de 2005 y 2006, yo tenía ya un programa de televisión en el Perú, El Francotirador. Y por supuesto me opuse a Humala, a tal punto que Humala no tuvo la espina dorsal de darme una entrevista. No se atrevió a venir a mi programa. Ni aquella vez ni nunca. Jamás me ha dignificado con una entrevista. ¿Por qué me opuse a Ollanta Humala en 2006? Bueno, porque era el peón de Chávez en el Perú. Era el procónsul del chavismo en el Perú. Estaba comprado, financiado por Chávez. Millones de dólares que llegaban en valijas diplomáticas a la encargada de negocios de Venezuela en Lima. Y si ganaba Humala en aquella ocasión, habría destruido la democracia peruana y habría copiado el funesto modelo chavista. Entonces tuvimos suerte, ¿no? En 2006, y estoy muy orgulloso de haber hecho batalla periodística contra Humala en aquella ocasión, y a favor primero de Lourdes Flores y luego el balotaje de Alan García. Muy orgulloso de no haber apoyado a Ollanta Humala aquella vez. Y estoy todavía más orgulloso de no haberlo apoyado 5 años después. Cuando mucha gente, por odio a Keiko Fujimori, por rencor a Keiko Fujimori, terminó apoyando a este triste, patético peón del chavismo y ahora también de Odebrecht, que era Ollanta Humala. Yo volví a combatirlo. Ya no desde el francotirador, porque me habían despedido, sino desde aquí, desde Miami, desde esta humilde, modesta tribuna. Quise recordar a los peruanos que Ollanta Humala tenía un prontuario, y elijo bien la palabra, o sea, unos antecedentes penales, criminales, que lo condenaban, que eran suficientemente
abrumadores como para no considerarlo tan siquiera como presidente democrático del Perú. ¿En qué consistía ese prontuario?, se preguntarán ustedes. No solo en los dineros indebidos e ilegales que a escondidas había recibido de Chávez, no solo de los dineros que había recibido también soterrada furtivamente de Odebrecht. De esto yo no tenía conocimiento en la campaña presidencial de 2011, cuando me opuse abierta y tenazmente a él, a Ollanta Humala, pero sobre todo, unos años antes, el primer día de 2005, coludido con el loco, pistolero, tiratiros de su hermano Antauro, habían dado un golpe fallido contra el entonces presidente democrático Alejandro Toledo, que si bien era un gran ladrón, no lo sabíamos todavía, y si bien era un gran canalla y un gran rufián que negaba a su hija biológica, esto ya tendríamos que haberlo sabido por entonces. Yo al menos lo sabía desde el año 2001 y estoy hablando del primer día de 2005. Dicho todo eso, a principios entonces de 2005, estando muy convenientemente Ollanta Humala como agregado militar en Seúl, su hermano Antauro, el más loco de todos, el más pistolero y vicioso y drogadicto y disociado de todos los hermanos Humala, y todos resultaron bastante locos, da un golpe de estado fallido, captura un cuartel policial, mueren varios policías, y esto gritaba el lunático, el chiflado de Antauro Humala, preso desde entonces, en aquella infausta ocasión cuando corrió sangre inocente de policías por culpa de los hermanos Antauro y Ollanta. Este era un golpe contra un presidente democrático, legítimo, Toledo. Era entonces una felonía, una sublevación contra la Constitución y las leyes. ¿Era un acto espontáneo, unipersonal, de loco de Antauro Humala? No. Estaba coludido con su hermano Ollanta, bien refugiado, por supuesto, en Seúl, agregado militar pagado por el Estado peruano, ¿no? Y por eso, cuando había capturado la estación policial, acompañado de su tropa de reservistas confundidos, Antauro Humala decía a los gritos que no se iba a rendir y que cumplía órdenes e instrucciones desde Seúl de su hermano mayor Ollanta. Es decir, que Antauro decía: mi hermano Ollanta me dijo que debía dar este golpe, capturar esta comisaría en este pueblo de Andahuaylas, ¿no? No fue una ocurrencia caprichosa de Antauro, lo hablaron los dos hermanos. Desde Seúl, conocido el golpe, Ollanta Humala emitió un pronunciamiento verdaderamente repudiable, ¿no? Por eso yo me opuse a él toda la vida y continúo siendo su enemigo a mucha honra, Y no deseo conocerlo ya, ni entrevistarlo, ni tener ninguna aproximación a él, ni a su codiciosa, trepadora esposa Nadine. Me jacto, me enorgullezco, me vanaglorio de ser enemigo de ambos. Desde Seúl, Ollanta Humala, felón, conspirador, golpista, decía que había que desconocer a Toledo como presidente. Toledo era el presidente legítimo. Decía que había que rescatar la democracia. No se había perdido la democracia en el Perú. Perú tenía un gobierno corrupto, pero democrático, ¿no? Y Toledo era un presidente ladrón, pero legítimo. Ambas cosas eran posibles, ¿no? Y entonces Ollanta Humala, digno hijo de su padre, ¿no?, pedía a los peruanos que acompañaran el golpe de su hermano Antauro en una actitud, decía él, viril. Es decir, que para Ollanta Humala, tan mediocre y tan ignorante, esto de capturar el poder era una cosa de pelotas, de testículos, de testosterona. Esto del poder era una cosa hormonal, nada de elecciones, no, qué ocurrencia. Había que tener una actitud viril, y la actitud viril era matar policías, capturar el poder, dar un golpe de Estado y fusilar a Toledo y Kuczynski. Esta era la actitud viril que cobardemente desde Seúl preconizaba Ollanta Humala. Esa es una proclama golpista, ese es un panfleto golpista. Ese es un texto abiertamente subversivo, antidemocrático y anticonstitucional, que desconoce a un presidente legítimo y que pide rescatar la democracia, cuando el Perú tenía una democracia que ellos querían interrumpir
a Tauro y Ollanta. Entonces, digo todo esto porque ha pasado el tiempo y Humala fue presidente. No fue un presidente tan malo como yo me temía, no cerró el Congreso, no cambió la Constitución, pudo haber sido mucho peor, ¿no? Es decir, no terminó siendo tan chavista como yo me temía. En parte porque Chávez se enfermó y se murió, tuvimos suerte de nuevo. Fue un presidente mediocre, ¿no? Pero al menos no socavó, no erosionó la democracia, no cambió el texto constitucional, no amañó, vició las elecciones presidenciales, no lanzó a su esposa Nadine como candidata para perpetuarse en el poder. Yo me temía todo esto y cosas aún peores. No ocurrió. Pudo ser mucho peor, lo reconozco. No por eso me arrepiento de haberle dado batalla en 2006 y en 2011. Y le seguiré dando batalla. Si no lo meten preso y si él contumaz persiste en la política, ¿no? En el oficio de la política que ha acanallado tanto. Le seguiré dando batalla porque creo que es principalmente ya no un golpista, un conspirador, ya no un chavista o un lulista, ya no un ex comunista convertido en demócrata. Creo que es esencialmente, orgánicamente un mediocre, ¿no? En todo fue mediocre, en el colegio, en la escuela militar, cuando daba golpes de Estado, cuando era capitán del ejército de Fujimori y como presidente. En todo fue mediocre, en todo. Entonces no deseo que el Perú tenga presidentes mediocres como Ollanta o Humala. Y antes de ir a la pausa, estoy muy orgulloso, y lo digo a viva voz, sacando pecho, irguiendo mis ubres mamarias, cada vez más abultadas. Muy orgulloso estoy de haber hecho campaña periodística contra Ollanta Humala en 2006 el francotirador y en 2011 desde aquí, desde Miami. En 2011, después de la primera vuelta, pasa Keiko, pasa Ollanta Humala. Me llaman los del Canal 4 de Lima. Yo estaba haciendo aquí ya mi programa en Mega, en Miami. Yo no quería volver al Perú. ¿Tienes que volver? No quiero volver. Pero ven los domingos. No quiero ir los domingos. Pero necesitábamos tu voz, tu espíritu, tus argumentos persuasivos, elocuentes para evitar el triunfo del chavismo en el Perú. Bueno, muy bien, vamos a hacer un programa desde Miami, los domingos. Y firmamos un contrato modestito por 5 programas, 5 domingos de mayo de 2011. Yo traté de persuadir a los peruanos, y fracasé, de que Humala no merecía ser presidente por su pasado golpista principalmente, ¿no? Y porque se había vendido a Chávez y era un hombre, un alfil o un peón de Chávez en el Perú. Fracasé, bueno, fracasé. Hubiera preferido que ganara Keiko. La apoyé y no me arrepiento. Comenzamos la sección de videos 7x7. En el puesto número 7, mediados de 2018, o sea, hace 3 años, ¿no? 3 años y medio, estoy de paso por Lima, le doy una entrevista a mi querida y admirada colega Milagros Leiva en mi casa en Lima y me pregunta por el programa breve y fallido que hice para Canal 4 en la campaña presidencial de 2011, tratando los dueños del canal y yo, de buena fe, de impedir que el chavismo triunfara en el Perú. Y esas fueron efectivamente las palabras que usó el señor Jürgensen. No sé qué habrá sido de su vida. Me dijo, necesitamos que hagas una contribución patriótica, ¿no? Qué gracioso. Después algunos despistados han dicho que yo cobré $1 millón, $700.000, $200.000. Todo eso es mentira, todo eso es mentira. Yo le pedí a Jürgensen que me pagara lo mismo que me pagaba Ifcher por cada programa del francotirador. Y ese fue el precio que pactamos. 5 programas, al día siguiente del triunfo de Humala, Jürgensen me dijo, está despedido. Así son las cosas en el Perú, ¿no? Pero yo no me arrepiento de haber hecho campaña contra Humala en ambas ocasiones, cuando perdió en el 2006, cuando ganó en el 2011. Lo haría de nuevo. En el puesto número 6, el beodo, ebrio, eternamente embriagado y resacoso, no existe la palabra resacoso, pero a mí me encanta, expresidente Toledo,
apoya a Humala. ¿Cómo no? Dos caimanes del mismo estanque. Qué gracioso Toledo hablando de cheques en blanco, ¿no? A los Humala Odebrecht les dio 3 millones de dólares. A Toledo y Elián, a los Toledo les dio 31 millones de dólares. O sea que para los corruptores de Odebrecht, Toledo valía 10 veces más que Humala. En el puesto número 5, Alan García, que jugaba en otras ligas, ¿no? No puedes comparar a Alan García con Toledo, con Humala, ¿no? No, Alan jugaba en otras ligas, ¿no? Alan era un político de un talento formidable, ¿no? Alan García le responde de un modo cáustico, elegante, a Ollanta Humala, porque Ollanta Humala se burlaba de que Alan estuviera desmesuradamente obeso. Yo también me burlaba desde el francotirador de la gordura creciente de Alan García. Y miren cómo estoy yo ahora. Nunca digas de esta agua no he de beber, ¿eh? Nunca. Y siempre di de esta cerveza Tiger he de beber esta noche. En el puesto número 4, Rafaelito Correa, que entonces era déspota hablantín del Ecuador, pero otro vuelo intelectual comparado con Humala. Otro vuelo. Este también jugaba en otras ligas, ¿no? Equivocado, pero muchísimo más inteligente que el mediocre de Humala. Correa le hace una broma a Humala y a Humala no le sienta bien, porque le dice, tú eres igualito a mi chofer. Bueno, en el puesto número 3, Ollanta Humala, recién elegido presidente del Perú, junio de 2011, yo recientemente despedido del Canal 4, perdimos, ahora pestas, no te conocemos, piérdete. Humala, por supuesto, va a Caracas, ya hemos visto los videos con Chávez, y va a La Habana y le hace el besamanos al repugnante dictador de Cuba, ¿no? Y rinde honores a una tiranía bananera despreciable como la cubana. Estos eran sus amigos, sus hermanos, sus aliados. Yo no podía apoyarlo. Patético, patético. Un demócrata no debe abrazar a dictadores, ni de izquierda comunista, ni de derecha fascista, ¿no? Y Humala en el poder abrazó al dictador Chávez y al dictador Fidel Castro. Eso envilece, degrada la democracia en el Perú, porque presenta a esos espadones como arquetipos morales, como ejemplos a seguir. Es muy grave. En el puesto número 2, nuestro ilustre Nobel Mario Vargas Llosa llamaba a votar por Ollanta Humala el año 2011. Vargas Llosa ya era Nobel de Literatura, quería impedir el triunfo de Keiko Fujimori, lo lograron en efecto. Vargas Llosa creía que si Keiko ganaba iba a destruir la democracia en el Perú. Yo creía que Vargas Llosa en eso estaba equivocado y exageraba bastante, ¿no? Pero los novelistas somos exagerados, ¿no? Y yo discrepé entonces de Vargas Llosa, no creo que si Keiko hubiera ganado habría implantado una dictadura en el Perú. Ni en 2011, ni en 2016, ni en 2021 cuando los Vargas Llosa la apoyaron. No creo que habría implantado una dictadura. Ahora, en una cosa tuvo razón Vargas Llosa, ¿no? Que Humala ganó y tampoco implantó una dictadura chavista. En eso tuvo razón y hay que darle crédito. En el puesto número 1, Antauro Humala, el hermano menor, el hermano más loco de todos, preso hace muchos años, sí, preso desde el año 2005, 2006, no fue indultado por su hermano Ollanta cuando este fue presidente, le dice desde la cárcel a Ollanta, suicídate, en una carta. Esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros en el 7x7. Domingo a domingo aquí en Willax a las 10 de la noche. Gracias de corazón a mi querida amiga y productora Jimena Ruiz Rosas, que me dice que fue a ver la película Un Mundo para Julius y le encantó. Así que vayan a ver esa película. Parece que es una magnífica película. Gracias. Buenas noches. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la noche aquí en Willax.